Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos los participantes desde la Fundación Caracachov, la Ricardo Rojas. Estamos contentos del panel que tenemos hoy. Vamos a tener el placer de escuchar seguramente voces y propuestas muy amenas para todos aquellos que estamos dentro del radicalismo. Estas personas que hoy nos convocan tienen un objetivo en común, que es hacer un radicalismo fuerte, con propuestas también positivas, con una crítica constructiva, y por lo tanto con protagonismo en el espacio político de la Argentina y sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Así es que para no hacer mucho, no tomar mucho tiempo, ya que son 4 expositores, les digo cómo vamos a hacer el mecanismo. Va a hablar el doctor Casela, primero, que bueno, todos lo conocemos bien, ha sido diputado nacional, ministro de Trabajo, y ha acompañado al gobierno del doctor Raúl Alfonsín, y también ha sido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luego va a darnos la palabra la licenciada Carla Carrizo, también diputada nacional y con un trabajo muy fuerte por los nuevos espacios de la mujer en el radicalismo y en la política. Luego va a hablar Gustavo Pose, ¿sí? Que todos sabemos es intendente de la ciudad de San Isidro. Y luego Federico Storani, que también ha sido diputado nacional, ha tenido una gran trayectoria también durante el gobierno del doctor Alfonsín, ministro del Interior, y también en todo lo que fue la militancia universitaria. Así es que la idea es que todos hablen unos 15-20 minutos, ya que son 4 expositores, y luego preguntas, algunas preguntas dentro del horario, cómo vayamos manejando el horario, ¿sí? No sé si está Sergio Guerrieri por ahí, que nos quería acercar unas palabras. Si no, ya le pasamos la palabra al doctor Casela. ¿Lo encontrás, Marcelo? Ahí tiene audio, Sergio. Bueno, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto y realmente importante esta participación para que tanto Carla como Casela, Storani nos puedan clarificar el nuevo escenario que estamos viviendo en la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Me parece destacable trabajar y militar para que tengamos la opción de tener una nueva conducción en la provincia de Buenos Aires. Me parece importante dejar en claro que militamos en un radicalismo que tiene una concepción netamente nacional y popular al lado de la gente, plantear que no compartimos puntualmente ese escenario en donde nos quieren llevar algunos dirigentes que alguna vez nos plantearon que teníamos que ser parte de un partido Cambiemos y pretenden claramente que seamos una línea interna dentro de ese frente. Yo estoy convencido de que con el esfuerzo de la militancia, con el esfuerzo del trabajo local, territorial, y convenciendo a cada uno de nuestros amigos, creo que tenemos una oportunidad histórica para que nuestro radicalismo, el de la provincia de Buenos Aires, esté más fuerte que nunca, sea la base de un proyecto de carácter nacional y por sobre todas las cosas, militar y convencer, que es lo que más nos gusta a los radicales, y demostrarnos frente a una sociedad que
que realmente hoy no nos ve, pero sabemos que cada uno de nuestros amigos que militan en territorio están compenetrados en esta problemática. Simplemente para agradecer a todos los que se hicieron presentes, agradecer a quienes entienden la política como vocación de servicio y convencidos de que tenemos un futuro al cual debemos trabajar y lograr el objetivo que buscamos. Simplemente para eso, y agradecer a cada uno de los amigos que se han presentado en este Zoom, ¿no? Bueno, gracias, Sergio. Selva, está muteada. Bueno, no, solamente para pasarle la palabra al doctor Casella. Ah, listo. Gracias, Sergio. Cachi. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Este es un encuentro de la sección tercera de la provincia de Buenos Aires, pero también frecuentado por muchos correligionarios y amigos que no pertenecen a la sección y que han tenido interés en compartir esta reunión con nosotros. Por lo tanto, les agradezco a todos los que quieren participar. Voy a tratar de aprovechar el tiempo, tengo 15 minutos, y le pido a Selva que cuando me pase de los 15 minutos me interrumpa rápidamente para no abusar de la buena voluntad de todos ustedes. Primero voy a hablar un poquito del tema de la reunión. El tema es pensando la Argentina post-pandemia. Es decir, lo que nos piden a nosotros es que hoy digamos alguna cosa acerca de cómo vamos a avanzar hacia el futuro después que salgamos de esta situación tan particular que estamos viviendo todos, no solamente los argentinos, sino toda la población mundial. ¿Qué debe pasar después cuando lleguemos a la conclusión de la pospandemia, de la pandemia, perdón? Yo creo que hay que pensar la situación en tres planos. En lo inmediato o urgente, en el corto plazo y en el mediano plazo. Digo que en lo inmediato la cuestión es muy simple. Hay que organizar la salida desde el punto de vista de la salud pública. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es organizar temas tales como la vacunación, la atención de las patologías derivadas de esta situación, porque es obvio que la pandemia va a generar consecuencias de tipo físico y de tipo psíquico que requieren un proceso de readaptación. Me parece que también hay que organizar un sistema, urgentemente un sistema de asistencia a las pymes industriales, comerciales y de servicios paralizadas por la cuarentena. Habrá que recurrir a instrumentos tales como los créditos, los subsidios, o las excepciones tributarias, eso en el corto plazo, en lo urgente. En lo inmediato, en lo urgente. En el corto plazo pienso que hay que elaborar un programa destinado a recuperar los niveles de actividad pre-pandemia e impulsar el crecimiento de las exportaciones. Yo repito que hace muchos años Enrique García Vázquez nos enseñó a un grupo de jóvenes radicales de Avellaneda que el sector externo era el área débil de la economía argentina, porque Argentina no generaba los dólares necesarios para financiar su propio crecimiento. Y hoy lo vemos con mucha claridad. El nivel de endeudamiento que padece la Argentina es fruto de esa incapacidad. Por lo tanto, un programa de exportaciones enérgico es fundamental para financiar el crecimiento. Pero además hay que buscar consensos simultáneamente con un programa destinado a recuperar la productividad. Hay que buscar los consensos necesarios para programar, diseñar y poner en marcha un conjunto de reformas estructurales que impulsen el crecimiento, la modernización productiva y el equilibrio social. Cuando hablo de equilibrio social me refiero concretamente a la pobreza. La sociedad argentina está agobiada por un 40% de pobreza, en algunos casos extrema, que afecta fundamentalmente a los jóvenes, y por lo tanto en esa situación es imposible desarrollar una democracia participativa y abierta. Creo que el tema del equilibrio social, la lucha contra la pobreza, es un objetivo fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las reformas que hay que encarar en el mediano plazo? Yo recién hablé de buscar los consensos necesarios para consensuar y diseñar las reformas. ¿Qué reformas? Ahí tenemos que pensar en el mediano plazo. En primer lugar, la reforma del Estado, porque con el Estado tal como existe hoy en Argentina, tal como funciona hoy en la Argentina, no tenemos el instrumento idóneo para afrontar las transformaciones que hay que lograr. Creo que en el Estado hay que iniciar una tarea
de desburocratización, simplificación y transparencia. Tenemos que digitalizar la función pública. Tenemos que avanzar hacia procesos de modernización, por ejemplo, el presupuesto plurianual. Tenemos que coordinar en términos federales las políticas de seguridad que aplica cada provincia, porque las policías son provinciales, pero tiene que haber una coordinación nacional frente a un problema que afecta realmente la calidad de vida de todos los argentinos. La reforma del Estado me parece que es la primera que debemos afrontar inmediatamente. Pero también después tenemos que afrontar la reforma tributaria. El sistema tributario argentino es regresivo, el impuesto más importante que estamos pagando en cuanto a dimensión de financiación de los gastos públicos es el IVA, y el IVA es un impuesto evidentemente injusto porque se aplica sobre todas las personas en igualdad de términos porcentuales, mientras que no todas las personas tienen la misma capacidad contributiva, de manera que es un impuesto notoriamente injusto. La reforma tributaria es esencial para buscar ese equilibrio social y combatir la pobreza. Tenemos que ir a un sistema tributario que tenga la riqueza como objetivo fundamental. La otra reforma es la reforma educativa. Obviamente los radicales tenemos antecedentes en ese campo y tenemos que recordarlos, profundizarlos y ponerlos sobre el escenario. La reforma educativa tiene no solamente aspectos formativos y de integración social, sino también aspectos productivos. Es muy difícil participar del proceso productivo con la transformación tecnológica permanente que estamos protagonizando si no tenemos formación permanente. El sistema educativo debe formar permanentemente durante todo el ciclo vital para que la gente siga siendo capaz de afrontar las transformaciones que está viviendo el mundo científico y tecnológico. La reforma previsional. Cuando hablo de reforma previsional, de ninguna manera quiero decir bajar las jubilaciones. Sí, lo que quiero decir es buscar la sustentabilidad financiera del sistema para asegurarle a la gente mayor la posibilidad de recibir los ingresos que le pertenecen. Tenemos que actualizar la legislación laboral. Y acá también hago una aclaración. Actualizar la legislación laboral no significa desproteger, sino todo lo contrario. Actualizar la legislación laboral significa adaptar la legislación a las nuevas formas de ejercicio del trabajo. Esta pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de cierta forma de trabajo, el trabajo del hogar, por ejemplo, que no está regulado, o que si está regulado lo está insuficientemente e incorrectamente. Por lo tanto, la modernización del sistema de relaciones del trabajo, sin desproteger al trabajador, es una necesidad fundamental para acompañar el proceso productivo. Tenemos que avanzar hacia una reforma del sistema de salud. Las limitaciones de este momento puestas en evidencia por la pandemia demuestran claramente las insuficiencias de un sistema de salud que absorbe muchos recursos, pero no presta servicios en proporción a los recursos que absorbe. Tenemos que desarrollar, diseñar y desarrollar y aplicar una política demográfica y territorial que nos permita reequilibrar la ocupación territorial argentina, superar el tema de la urbanización anárquica que hemos vivido durante los últimos 150 años. Esto nos ha llevado a problemas tales como los problemas sociales que vemos hoy en el AMBA. Y por lo tanto una política demográfica y territorial es fundamental para rediseñar desde el punto de vista espacial al país. Tenemos que avanzar hacia un sistema de planificación participativa e indicativa. El último gran planificador que tuvo la Argentina fue Roque Carranza. Roque Carranza supo desarrollar una política de previsibilidad notoria a partir de bases científicas. Argentina ha dejado de tener un sistema de planificación desde que Roque Carranza desapareció. Y por lo tanto, hoy hay que recuperar un camino que implica, por dos lados. Por un lado, la previsibilidad del desarrollo futuro, pero esa previsibilidad es diseñada de manera democrática y participativa, y al mismo tiempo que no sea una planificación hecha de arriba para abajo, sino que sea indicativa, que permita que los factores económicos y sociales se adapten a ella naturalmente. Me parece que por ahí pasan las cosas que hay que hacer en la medida urgente, en el mediano plazo, en el corto plazo y en el mediano plazo. Pero lo que tenemos que debatir es si existen en la Argentina de hoy las condiciones políticas e institucionales
necesarias para aplicar este tipo de diseño. Y a mí me parece que tenemos una debilidad fundamental. La debilidad consiste en dos aspectos de la realidad política. En primer lugar, el sistema político argentino ha perdido representatividad. Es notorio que la gente en general no cree, no tiene confianza en el sistema de partidos. No sé si es un problema de confianza. Me parece que en alguna medida es un problema de confianza y en otra medida es un problema de insignificancia, de no presencia. La no presencia afecta fundamentalmente a la Unión Cívica Radical. El radicalismo ha sido un actor central del sistema político argentino desde 1891 hasta hace poco tiempo atrás. Esa importancia determinó que mucha gente dijera que el radicalismo siempre le importó a la sociedad argentina, incluso a quienes no lo votaban, porque formaba parte del escenario político, porque era una organización que estaba a disposición de la gente y con la que la gente contaba la votase o no la votase. Lamentablemente, en los últimos años el radicalismo ha perdido presencia, ha perdido influencia, al perder influencia perdió poder. Y cuando digo que perdió poder, me refiero a una visión del poder que no es la del poder formal, no es la del cargo. El poder que hemos perdido es el poder de influir sobre las decisiones sociales. Los grandes dirigentes de este partido, aun cuando no tuvieron cargo, influyeron sobre las decisiones sociales. Influyó sobre la sociedad argentina Levenson, que solamente tuvo 3 meses de una condición de diputado constituyente. Influyó sobre la democracia argentina claramente Crisóbal Larralde, que fue 1 año y medio concejal en Avellaneda y nada más. Pero fue el autor del artículo 14 bis, que es una proclama de política social. Influyó de manera determinante Ricardo Balbín, que nunca pasó de diputado nacional, que fue expulsado de la Cámara. Influyó de manera determinante Raúl Alfonsín durante lo que yo considero sus mejores años, que fueron los años corridos entre el 76 y el 83, cuando Raúl Alfonsín se convirtió en uno de los más esforzados, sacrificados y valientes defensores de los derechos humanos. Incluso influyó sobre la sociedad argentina cuando se puso en contra de ella, a partir del 2 de abril, cuando fue el único político argentino que denunció el error enorme que estaban cometiendo los militares que pretendían mantenerse en el poder. Ese es el tipo de influencia que el radicalismo ha perdido. Y eso ha debilitado el sistema político. Hoy la sociedad se moviliza sin convocatoria política, sin convocatoria partidaria. Cachi, discúlpame, quédate un poco quieto porque haces mucho ruido con el micrófono. Porque me muevo demasiado. Sí, ahí se escucha perfecto, sí. Sí, te acercás y quedas quieto. Voy a tratar de quedar un poco quieto. Digo que recupero lo que estaba diciendo. El sistema político argentino no está preparado hoy para responder a las expectativas sociales. Hay que recuperar el sistema político como la primera forma de volver a influir sobre la sociedad. Y en ese sentido, la recuperación del radicalismo es central. Tenemos que volver a tener un partido con identidad y autonomía. Esto implica estar en una coalición. Las coaliciones son instrumentos que funcionan de acuerdo a determinada situación política. Una coalición es una unión de partidos que mantienen su personalidad, que mantienen su identidad, que mantienen su espacio de cobertura social. Simplemente lo que hacen es que frente a una realidad coyuntural deciden postergar sus propias aspiraciones partidarias en favor de un objetivo común que comparten. Pero siguen siendo partidos con toda su personalidad, toda su identidad. El radicalismo ha sido conducido de tal manera que ha dejado su identidad en el camino. El problema del radicalismo hoy es haber perdido identidad, haberse mimetizado, haberse desordenado y haberse sometido. Y con estas condiciones políticas el radicalismo no le sirve a la sociedad argentina. Tampoco le sirve a la coalición, porque ni previene errores, ni hace propuestas, ni corrige los errores que puede cometer. Por lo tanto, discúlpame, pero se te sigue escuchando un poco mal. Fíjate de acercarte al micrófono y... Porque estoy si lo no más cerca posible del micrófono. Ahí está, ahí, si te quedas ahí está perfecto, bueno, me parece. Bueno.
Perdón, porque si no es una pena. Una de las cuestiones que creo, a la que quiero apuntar cuando hablo del radicalismo consiste en su capacidad de diseñar propuestas de transformación social. Esa es la trayectoria histórica de la Unión Cívica. Siempre digo, y voy a reiterar hoy, que el radicalismo nació para ampliar los derechos del pueblo. Sus grandes gestiones desde el punto de vista histórico tuvieron ese sentido. Fue Alem el que habló de la defensa de los desposeídos, es decir, incorporar a los desposeídos. Fue Irigoyen el que luchó por el sufragio popular, es decir, el pueblo decidiendo su propio destino. Fue la reforma universitaria la que logró la profunda transformación del sistema educativo argentino, culminando en el ámbito universitario, lo que viene a ser la ley 1420, y forjando una integración social que permitió el ascenso y la transformación de sectores enteros de nuestra sociedad. Fue Crisólogo Larralde el que diseñó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional para darle una política social sistemática a la Argentina, sin demagogia y sin explotación. Fue Ricardo Colín el que buscó la unión nacional. Recuerden la frase, hay que superar, hay que pasar los puentes del amor propio, superarse a sí mismo, dijo Colín, superarse a sí mismo para buscar la integración de la sociedad argentina. Fue Roberto Fosín el que reconstruyó el Estado de Derecho a partir de la democracia participativa. Fue Roberto Fosín el que terminó con la tutela militar. Esas fueron las facetas del proceso histórico de la Unión Cívica Radical, siempre ampliando los derechos del pueblo, siempre buscando la mayor participación. Eso tenemos que volver a hacer. Así le serviremos a la sociedad argentina, así cumpliremos nuestro destino histórico, así superaremos esta etapa de congelamiento ideológico que estamos viviendo. A mí me ponen los pelos de punta, discúlpenme la vulgaridad de la expresión, escuchar a dirigentes que dicen que vamos a tener más concejales, más senadores, más diputados y más intendentes, sin decir para qué queremos los intendentes, los diputados, los senadores y los gobernadores. Si no tenemos políticas de fondo, ¿para qué nos sirven los representantes cuando dejamos de representar al hombre común? Por eso, amigos, creo que es bueno hablar de qué vamos a hacer después de la pandemia. Me parece que es una función que debemos cumplir, pero tengamos presente. Si no recuperamos el sistema político argentino, vamos a carecer del instrumento central para hacer esa transformación. Y si en ese sistema político argentino no está actuando con firmeza, con dinamismo, con el constante sentido progresista y con definiciones morales claras de la Unión Cívica Radical, entonces el sistema político va a perder uno de sus sectores fundamentales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Casela. Siempre tan certero y tan movedizo. Tan movedizo también, que nos costó al final escucharte realmente, pero bueno, no sé, siempre un placer, así es que agradecemos mucho y además te pasaste solo 3 minutos. Bueno, me alegro. No, eso Movedizo, pero es puntual. increíble. Así que bueno, le pasamos la palabra a Carla Carrizo, que bueno, ya la presentamos y todos la conocemos, así es que Carla, ¿te podés desmutear? Sí, ¿ahí se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto, Bueno, Carla, gracias. Buenísimo. Cualquier cosa me avisen porque la verdad que la accesibilidad está endeble en todos lados. Sí, sí, pero bueno, se escucha muy bien. Primero un enorme placer este encuentro. Ahí lo veo a Freddy, a Cachi, un placer también que lo incorporemos a Gustavo. La verdad que esta semana ha sido una semana un poco intensa políticamente, así que hemos estado todos muy atentos para encontrar a ver qué dirigente dice algo que nos dé una brújula de cómo transitar tanta toxicidad en el discurso público. Y la verdad que la agenda post-pandemia que enumeró tan completa, digamos, en forma tan exhaustiva, Cachi, es difícil no coincidir con eso. A mí me parece, no obstante, que la pregunta es, bueno, para poder transitar esa agenda, que es la expectativa de los argentinos, finalmente la expectativa es un país con sensatez y bienestar,
La pregunta es cuál es la dirigencia que puede protagonizarlo. Y entonces ahí viene un poco el tema del radicalismo en la mira. A mí me encanta que este encuentro se esté dando en la tercera sección, y me encanta también que se esté dando en la tercera sección porque estamos hablando del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es importante? Porque la pandemia lo que primero puso en escena es la dirigencia política que tenemos. Y no vamos a poder entrar en esa discusión ni construir una agenda si el radicalismo no se mira a sí mismo. Entonces es muy importante esta idea de revitalización. Todo el tiempo estamos siguiendo los Zoom, que está ocurriendo este debate en toda la provincia de Buenos Aires, para poder estructurar un radicalismo nacional. Miren, el radicalismo, si no es un partido nacional, no va a tener incidencia en el país. Y el punto es que no vamos a tener una democracia con calidad. No es que el radicalismo va a morir, porque el radicalismo está en la sociedad, es una cultura política. Todos sabemos y sentimos el radicalismo fuera del partido. El punto es que si no hay partido, la democracia va a ser otra cosa. Sobre todo cuando tenemos un 60% de estructura de la pobreza. Entonces, ahí hay un desafío interesante. ¿Por qué es muy estimulante lo que está ocurriendo en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires? Porque la verdad que no era estimulante lo que se decía de la provincia de Buenos Aires. El radicalismo, la verdad, ¿qué se decía? ¿Qué le ofrecíamos? ¿Cuál era la oferta que le hacíamos a los radicales de la provincia? Todo mal. Lo primero que le decíamos era que hay que dividir la provincia de Buenos Aires, porque es insustentable dividirla entre bonaerenses ricos y bonaerenses pobres. ¿Eso es una política? Esa es la voz del radicalismo para la provincia de Buenos Aires. Lo segundo que se le dijo, o escuché estos 4 años sobre la provincia de Buenos Aires, y se lo decía a los radicales, es, miren, es imposible conquistar la provincia de Buenos Aires, tenemos que ir de arriba para abajo, porque el dato dice que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires logró liderar el país. ¿Dónde sacamos esos datos? ¿Cuándo fue que nos convencieron que para poder nacionalizar el partido teníamos que abandonar y abdicar de la territorialidad de la provincia de Buenos Aires? Insólito, recién lo decía Cachi. ¿Cuándo el radicalismo fue potente en términos nacional? Cuando tenía líderes que tenían territorialidad. Balbín, Raúl Alfonsín, y después Duhalde, y después Cristina. ¿Por qué tiene tanto poderío Cristina? Porque logró tener territorialidad en la principal provincia del país. Claro que el territorio importa. Pensar una modernización impuesta no es modernizar un partido, es neutralizar el potencial de un partido que pueda transformar. Entonces a mí me encanta esta impronta, este debate de volver a tener un partido con territorio. Miren, los partidos políticos que inciden, y el radicalismo fue uno que incidió, porque el radicalismo, el objetivo del partido no es tener diputados, ni es tener concejales. El objetivo del radicalismo es gestionar la presidencia. Este es un partido presidencial que nació con esa ambición, y esa fue la pelea contra Dimitri y Alem. No queremos diputados, queremos la presidencia de la nación. Es aspiracional, estaba absolutamente neutralizada en la principal provincia del país. Entonces, un radicalismo que recupere 3 cosas en la provincia: votos, identidad, políticas y cargos, es necesario, pero no al revés. Cargos sin identidad ni política, ni votos, es un partido dibujado, es un partido donde la modernidad se escribe en los diarios, pero que no representa políticamente al bonaerense. Entonces yo me alegro de este tránsito, este debate, y eso es lo que hay que hacer en las 5 provincias importantes. Si no tenemos ese eje, no va a poder nacionalizarse un partido con voz, con identidad, que aporte votos y discusión pública y política en la coalición. Entonces, celebro este punto de partida, pero a mí me parece importante ver por qué la ciudadanía está hastiada de la dirigencia. ¿Y se equivoca? No se equivoca. Lo que puso en escena la pandemia es que la dirigencia siempre está detrás de la ciudadanía. Y voy a dar algunos puntos. Me impactó mucho hoy el diálogo que Martín Lustó tuvo con la Nata en un programa, y dijo, miren, no es que solamente aturde lo que dice la dirigencia, que se dice a sí misma todo el tiempo en los diarios y se pelea, sino lo que abruma, lo que le genera incertidumbre y orfandad a la ciudadanía son las discusiones que faltan. No es lo que se dice, sino lo que se omite. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Entonces, pensemos un poquito,
qué es lo que dice, y esto es para el oficialismo y la oposición, cómo se dice el oficialismo a sí mismo, ordenando Comodoro Pi. Esa es la interna del oficialismo, eso es lo que ve la ciudadanía del oficialismo en la pandemia. Y cómo se dice a sí mismo la oposición, mal, debatiendo cuál es el efecto de la marcha del domingo. Y está muy bien la marcha, porque hay que poner límites, está muy bien que la ciudadanía ocupe la plaza, pero no confundir oposición con país. El domingo lo que hubo fue una marcha opositora y está muy bien, hay que marcar los límites, hay que animarnos, está muy bien eso, pero no es la sociedad. La sociedad es los que votan al kirchnerismo y los que votan a Juntos por el Cambio. La sociedad es mucho más que una plaza que dice no y solamente dice límites. Está muy bien decir límites, pero el punto que hoy la sociedad necesita es un liderazgo constructivo hacia dónde vamos. Cuando la pandemia se dicen datos, no es intuición. ¿Qué es la pospandemia? ¿Dónde estamos situados? Miren, hoy lo dijo Lustó, ¿dónde estamos situados? Estamos situados en un país que va a tener el mismo Producto Bruto Interno, el PBI, que en 1973, con un agravante, o sea, el mismo PBI que hace 47 años con dos agravantes. La misma torta, peor distribuida, con una estructura de pobreza inédita en la Argentina, y la dirigencia política se ocupa de descalificarse a sí misma, todo mal. ¿Dónde está el radicalismo que tiene que poner sensatez y liderazgo? Entonces, lo que la pandemia puso en escena, una dirigencia política que cumplió un ciclo en la Argentina. La brecha, la grieta no es cultural. La grieta, la enorme grieta que hay, es el abismo entre la dirigencia y lo que representa en la sociedad. Los privilegios, claro que hay que mirar el Estado, la política tiene que mirarse a sí misma, entonces ese es un punto que ¿quién puede liderar eso? ¿Dónde está el radicalismo? El radicalismo lo tiene que hacer, porque lo hizo, porque ya lo hizo, no es la primera vez. La pregunta es si va a tener la ambición necesaria para poder hacerlo esta vez. Y entonces, miren, la ciudadanía está muy herida y está muy desgastada, y la verdad que acá hay que liderar con confianza, no con enojo. Si solamente lideramos con el enojo, no construimos democracia. Si vamos solamente a capitalizar el enojo, entonces no vamos a hacer ni el 41 ni el 51. Y entonces acá desmitifiquemos dónde estamos situados. Miren, cuando se dice somos el 41, somos el 51, no. ¿Cuál es el discurso de la oposición? Somos el 41, somos el 51 y luchamos contra la hegemonía. Dos mitos. Primero, los votos se cuentan en las urnas, no en la calle. No nos confundamos, porque tenemos que tener una buena lectura para poder representar bien. El domingo no es el 41 ni el 51, y les voy a explicar por qué. Nosotros hoy estamos Juntos por el Cambio y tiene un núcleo duro, el famoso 30% del voto no peronista, pero eso no nos da la competitividad presidencial. Lo que hizo grandes radicalismos es que pudo interpretar la sociedad, no lo que es a sí mismo. Entonces necesitamos poder representar el elector medio, la clase media, que es la que le da competitividad. No es verdad que hay hegemonía política en la Argentina. Miren, la única certeza que dicen los datos es que lo que determina la competencia presidencial en la Argentina es la alta volatilidad que hay. Cualquiera puede ganar, el punto es quién puede gobernar. Entonces, claro que tenemos que volver a pensar el país, porque nosotros tuvimos 4 cosas. El gobierno de Cambiemos tuvo mucho poder, y no pudo consolidar un proyecto de estabilidad y desarrollo. Miren, 4 cosas hay que tener en la Argentina para poder tener gobernabilidad: el control de la calle, el control de los medios, el control del Parlamento y fondos. Y los tuvimos, pero no generamos país. ¿Hicimos bien o hicimos mal? Hicimos mal, lo que nos falta es dirigencia. Entonces el radicalismo no puede abdicar de sí mismo. El PRO es un gran aliado, es un partido nuevo que le dio a la política un montón de cosas que el radicalismo se olvidó. Un partido que abrió, que volvió a traer la clase media, y está muy bien. Ahora, ¿quién va a pensar el país? Entonces estamos en la disyuntiva de moderados y radicalizados. Miren, las democracias no funcionan con radicalización.
Las democracias que funcionan bien y generan sensatez y desarrollo son gente que está en el centro. Entonces no nos confundamos los radicales, no hagamos digamos, de la ebullición una propuesta, porque eso dura para ganar una elección, pero no construye país. Y ya no hay margen. Ya no hay margen. Entonces, a mí me parece que aquí la primera tarea es reconstruir la dirigencia política en la Argentina. Y el radicalismo tiene que hacer un enorme cambio dirigencial, tiene que mirarse a sí mismo. Las nuevas generaciones, miren, yo siempre digo, no hablemos más de los sub 40, porque son poquitos, si los tenemos que contar es porque no los representamos bien. A mí me preocupa el padrón sub 18, porque es la sexta provincia importante del país. La sexta, tan importante como Mendoza. ¿Cuál es la épica que el radicalismo le está ofreciendo a esa generación? A esa generación que en 4 años ya tiene 22. ¿Cuál es? Bueno, necesitamos que el radicalismo vuelva a liderar confianza, no derrota. Confianza, no enojo. Miren, no podemos todo el tiempo liderar tragedia. Eso no enamora. Yo siempre digo, soy de la generación que a los 18 años tuvo la suerte, la excepcionalidad de encontrar un liderazgo como Raúl Alfonsín. Y yo les puedo decir que realmente no era más difícil que hoy, pero no vi una agresión en la construcción del consenso del 83 que se llevó el 52% de los votos. No hace falta agredir para representar. No nos conformemos con poco. ¿Cuándo es que perdimos la ambición de liderar? Entonces me parece que por ahí está el andarivel, contenido, audacia, carácter, de decir un sí y decir un no, sin gritar. ¿Y cuál es la agenda de lo que vamos a defender? Porque hasta ahora el radicalismo siempre se opone a todo. ¿Nos oponemos porque no tenemos propuestas? ¿Cómo es que el partido no ha pensado todo esto que dice Cachi Casela? Decimos no a la reforma, pero ¿cuál es la reforma del Poder Judicial que defendemos nosotros? Decimos no a la reforma, digamos, de la justicia, decimos no a la reforma previsional, todos decimos no. ¿Cuándo vamos a decir un sí? No lo sabemos, no lo pensamos, no lo proponemos. Si no lo pensamos y no lo decimos, no lo representamos. Ese es un poquito, me parece a mí, el desafío. Tenemos muchísimos líderes de primer nivel, creo que los tenemos que posicionar, y ese me parece que es el desafío de nuestra generación, darle esa confianza para que este partido sea un partido como fue en esa generación que a mí me motivó, en ese trayecto que tenemos muchos de los radicales que estamos aquí, ¿no? Abuelo irigoyenista, padre balvinista, hija alfonsinista. La nueva generación tiene que encontrar sus propios nombres. No puede ser ni alfonsinista, ni balvinista, ni frondicista, ni irigoyenista. ¿Cuáles van a ser las palabras que representen esta generación de radicalismo? Yo quiero escucharlas. No es la que estuvieron en la plaza. No es el movimiento en contra de. Debe ser el movimiento a favor de. ¿A favor de qué? ¿Cuáles son las banderas de ese radicalismo positivo de este siglo XXI? Bueno, yo tengo mucha confianza. Veo los jóvenes, veo los adolescentes. Son mucho más sagaces, pero están esperando un partido que no termina de ofrecer un proyecto de confianza. Entonces me encanta que estemos construyendo, pensar el país en forma inteligente, como dijo Cachi. Miren, no hay que pensar solamente en una cuestión, la economía, tenemos que pensar en los factores de desarrollo. Claro que no aguanta la provincia de Buenos Aires con la cantidad de pobreza acumulada, pero no es dividiéndola que vamos a tener un proyecto de integración social. ¿Cuánto hace que no pensamos los proyectos de desarrollo focalizados? ¿Cómo hizo Lula para sacar 50 millones de gente de la pobreza? Simple, trasladó el bienestar a ciudades de 50.000 habitantes. Ese es el enfoque. Programas de desarrollo poblacional, bueno, ciudades, ahí hay que llevar el desarrollo porque la gente viene a las grandes ciudades, no para incomodar, para sobrevivir. ¿Cuál es el proyecto geopolítico que tenemos para la Argentina? Después de Sarmiento no pensamos la migración poblacional y el desarrollo. Bueno, bien, tenemos de la Argentina. Entonces, yo confío mucho en el partido. Miren, tantas veces he escuchado mucho que han dado el acta de función de muerte del radicalismo tantas veces en la historia, y les digo, este partido, a pesar de la dirigencia del partido, sobrevive porque es una cultura, es una pasión, es el país que vivimos y el país que pretendemos. Sabemos que puede ocurrir,
no está mal la Argentina, pero no hay que ver fantasmas. No estamos frente a una hegemonía kirchnerista ni nada de eso. Miren, ¿saben por qué no hay grieta social y el elector no está agrietado y la polarización no existe en la sociedad? Porque el único momento en que votó un gobierno que podríamos decir que agrietó fue simplemente 2011 y 2015, y es porque el radicalismo compitió pésimo, no porque porque Cristina fue una líder, es que hicimos mal, usamos mal las pasos, pero no hay grieta. Entonces, si nosotros vemos grieta donde no hay, vamos a estar como los brasileros, que vieron en Lula un comunista. No, no es el comunista, no. Ver bien, representar mejor, sin temor. Pero no podemos decir las palabras que dijimos en 2015. Yo escucho dirigentes que dicen que ¿cuál es la agenda de la oposición? La luz detrás del túnel, ya lo escuché. La hegemonía contra el populismo. ¿Qué populismo? Ni Macri, digamos, Cristina no es Venezuela, es producto de la democracia argentina. Entonces, ni macrismo, ni cristinismo, construyamos una coalición con capacidad de gobierno que produzca sensatez y desarrollo. Depende de nosotros, de la inteligencia estratégica con que podamos competir. Y yo tengo mucha confianza en que el radicalismo va a poder llevar adelante esto. Me parece que el radicalismo ha superado otras crisis y bueno, y me parece que este es el momento de volver a pensarnos. Así que me parece que por ahí está el futuro. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, siempre te voy a decir algo que no quiero que te ofenda, al contrario, pero siempre nos hablas con esa tranquilidad que a la vez nos pega unos sacudones terribles que nos hacen bien, aparte, ¿no? Nos despiertan un poco y espero que en este momento que estamos despertándonos nos duren. Pero bueno, te agradecemos muchísimo las palabras. Ya han aparecido algunas preguntas que después vamos a ver si tenemos tiempo, las vamos a ir haciendo, porque obviamente generaste muchos cuestionamientos también. Le pasamos la palabra a Gustavo Pose, que no sé si se unió, no sé, Marcelo. No se encuentra, Selva. Estoy esperando Bueno. que pero de última que inicie Freddy y después que Gustavo cierre. Sí, Freddy, ¿querés ir hablándonos? Te escuchamos. Tenés que desmutearte, Freddy. A ver. No, no se te escucha, Freddy, no te desmuteaste. ¿Vos podés desmutearlo o no? No, porque lo tiene él está de coanfitrión, lo podría hacer él. A ver, acá, no puedo yo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, genial. Bueno, gracias, discúlpenme, no soy demasiado ducho con las altas tecnologías. Estamos todos bueno, escuchando. muchas gracias, Selva, muchas gracias también Sergio Guerrieri, que nos mete la mística de la militancia de lo que es el Gran Buenos Aires, zona sur, de la tercera sección electoral. Y no quiero repetirme, la verdad no quiero repetirme, estoy en un total de acuerdo con lo que ha dicho obviamente Cachi Casela, con quien ya hemos hecho varias reuniones, y celebro muy especialmente la participación de Carla Carrizo. Carla Carrizo, que le habrán adivinado la tonada, es tan cordobesa como yo, sin embargo es una excelente representante en este momento por la capital federal, por el distrito de la capital federal, pero por sobre todo es una gran representante del radicalismo y de un pensamiento que aúna un fuerte compromiso en cuestiones elementales, fundamentales, que atraviesan a toda la sociedad, que es el tema de la minoridad, que es el tema de la adolescencia, que es el tema de la violencia de género, que es el tema del compromiso con
esta plaga que también ha irrumpido y que se pone de manifiesto, que a veces saca en momentos tan difíciles lo mejor de las personas y lo peor, como es la plaga de la violencia de género. Y Carla siempre ha sido una militante en ese sentido, extraordinariamente trabajadora, y yo por eso me complazco mucho en participar de esta reunión con ustedes. Simplemente para ir de mayor a menor, yo creo que obviamente todas las pandemias a lo largo de la historia han dejado consecuencias económicas, sociales, políticas. Para no hacer una historia que ya he repetido varias veces, yo diría que estamos en una coyuntura parecida, no igual, pero parecida, a lo que puede haber sido la crisis del 29-30, la Gran Depresión. Y en ese momento también hubo dos caminos que se bifurcaron. Quienes estaban partidarios o eran partidarios de los llamados movimientos nacionales, irrumpía Adolfo Hitler con el nacionalsocialismo, Benito Mussolini con el fascismo, Oliveira Salazar en Portugal, José Antonio Primo de Rivera con el falangismo en España, etc. Pero del otro lado también apareció una propuesta que fue el llamado Nuevo Trato, el New Deal, con un gran demócrata como fue Franklin Delano Roosevelt, y una política, y a esto voy en cuanto a propuestas y demás, una política que fue una política fuertemente proactiva del punto de vista de la actividad económica, que muchos han catalogado como una política de tipo keynesiana, proactiva, de intervención en el buen sentido de la expresión, para generar las condiciones de que hubiera mayores condiciones para la producción y para el trabajo. Bueno, yo creo, por supuesto, que las últimas situaciones de terrible caída del PBI mundial, siempre el modelo predominante usó la misma receta, las últimas cuatro por de pronto, la del 54, la crisis del petrodólar, la crisis del 2008-2009, siempre intentar inyectar recursos al sector financiero supuestamente porque éste volcara en la sociedad. Porque en realidad esto se acomoda con lo que ha venido predominando, que fue no solamente el sistema de producción capitalista, sino dentro del sistema de producción capitalista lo que se conoce como neoliberalismo. En los últimos 40 años de neoliberalismo, en la práctica esto traducido como las recomendaciones del consenso de Washington, que entre otras cosas planteaban una privatización que le quisieron hacerla sinónimo de la necesaria reforma del Estado, pero privatizaron de manera salvaje, o por ejemplo la flexibilización laboral, que la hicieron sinónimo de precarización laboral, conspiró en definitiva contra otro gran hallazgo que tuvo la historia y que en este momento añora mucho el mundo, que es el famoso estado de bienestar, el welfare state. Si nosotros hoy todavía tenemos alguna capacidad de defensa en contra de esta pandemia, es porque en alguna época tuvimos una educación pública de excelencia y una salud pública de excelencia. Cachi lo dijo bien, también lo ha mencionado Carla, la ley 1420, la reforma universitaria, todo el proceso de normalización de las universidades, etcétera, etcétera. Pero también tuvimos a un ministro como Oñatibia, que por ejemplo Arturo Oñatibia en el gobierno de Arturo Illia, con la famosa ley de medicamentos que tuvo tanta gravitación que llegó a tratarse en el Senado de los Estados Unidos porque afectaba los intereses de los grandes laboratorios, es decir, los que especulaban con la salud del pueblo argentino. Gracias a eso tuvimos también una industria de medicamentos. ¿Y qué hubiese sido de nosotros si por lo menos, aún en decadencia, no hubiésemos tenido esos dos grandes pilares? Educación pública, salud pública. Por lo tanto, yo quiero ser muy preciso en cuanto a la agenda macro. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos que proponer desde el radicalismo, recojo lo que dice Carla, creo que es totalmente, nosotros tenemos que oponernos, ya lo dijimos y para eso hicimos en su momento
algunos de nosotros el planteo en la última convención nacional importante, que fue la de Gualeguaychú. Las dos reglas de oro de la democracia eran el equilibrio y el control del poder y la alternancia en el ejercicio del poder. Pero la verdad que una vez conseguida aspirábamos a un gobierno de coalición que no fue. Y lo que tenemos que tener ahora es también la generación de una alternativa política, no solamente garantizar la alternancia, sino una alternativa política. Una alternativa política se construye con contenidos políticos que puedan hacerse carne en el pueblo que las tiene que protagonizar. Y desde ese punto de vista, yo creo que nosotros tenemos que tratar de ser los abanderados de la reconstrucción de un estado de bienestar. Sé que los recursos son escasos, sé que entonces hay que modificar profundamente el sistema impositivo para que aquellos que tienen mayor capacidad contributiva sean quienes hagan el mayor esfuerzo, aquello de lo equitativo, de lo que planteaba en su momento el propio Raúl Alfonsín, pero aún así va a ser insuficiente. Razón por la cual tenemos que pensar también mecanismos institucionales que vayan facilitando encontrar determinado tipo de denominadores comunes que nos saquen de una lacra que también ha sido lo que en la época de la coordinadora, discúlpenme que la mencione, nosotros llamábamos las divisiones artificiales del campo popular. Y ahora se podría traducir en la grieta. Está perfecto que nosotros, como ha dicho Carla también, pongamos límites, señalemos desviaciones, por ejemplo, la cuestión de la reforma judicial sin consenso, determinados atropellos y demás. Pero a cada cosa que nos oponemos tenemos que ir con una propuesta. Si no aparece simplemente como decir estoy en contra porque estoy en contra, y nada más. Y eso realmente puede llegar a un sector de la sociedad, pero no constituye una masa crítica que pueda convertirse en una mayoría como aspira en la Unión Cívica Radical. Y en tal sentido, yo tengo un par de cosas que plantear. La primera, hace bastante tiempo vengo planteando la necesidad que por ley, y recalco, enfatizo, que sea la necesidad de constituir un Consejo Económico Social. Bueno, un Consejo Económico Social que siente a los sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes grupos religiosos, de los nuevos actores sociales, para que con mucho trabajo vayan encontrando denominadores comunes que se conviertan en política de Estado. Eso se requiere. Así salieron muchos otros países en momentos de crisis extraordinaria. Fíjense que el propio Pedro Sánchez en España habla de reproducir los pactos de la Moncloa, porque ubica un tiempo histórico, post-pandemia, parecido al de aquella época. Otro punto que yo quiero resaltar, fue también tocado tanto por Cachi como por Carla, es el tema de la planificación indicativa. Si está bien, si se nos impide hablar mucho de intervencionismo, planifiquemos, indiquemos qué sectores pretendemos favorecer democráticamente. Y yo creo que un punto central es la descentralización de los grandes centros urbanos. El tema de la aglomeración en los grandes centros urbanos correspondió a otra realidad económica política, cuando producían migraciones del interior en la búsqueda de la quimera de un mejor nivel de vida. Yo pregunto algo elemental. ¿Hoy se encuentra, por ejemplo, en el tercer cordón o en el segundo cordón del Gran Buenos Aires mejores condiciones de vida? Absolutamente no. Existe una situación de mayor degradación. Las mega ciudades, caso la Ciudad de México, caso San Pablo, caso El AMBA, se convierten también en un lugar de fermento de enfermedades sociales, por la falta de infraestructura, por el hacinamiento, por la promiscuidad, etc. Por lo tanto, apuntar a la planificación indicativa, de descentralizar, haciendo oportunidades nuevas, tiene muchísimo que ver con otro punto, desde mi punto de vista, extraordinariamente importante que yo quiero destacar, que es una relación mucho más amigable, mucho más sustentable con el medio ambiente, con la naturaleza. Un gran especialista en este tema, como es David Harvey, llama que la segunda naturaleza, la primera naturaleza es la que nos está dada, digamos, la que nos fue dada y nosotros hemos ido depredando.
Y la segunda naturaleza es la que hemos construido. Resulta que esta segunda naturaleza está destruyendo la primera naturaleza, que es nuestro hábitat. 40 años de neoliberalismo significó un extractivismo salvaje, no regulado, que pone en peligro la propia casa, como se ha dicho muchas veces, donde nosotros vivimos. Vamos a tener de manera recurrente nuevas pandemias, porque es casi consecuencia de lo que es mucho más que el cambio climático. Es la cuestión del calentamiento global, que se lo disfraza solamente de cambio climático, pero es mucho más grave. Para temperarlo le dicen cambio climático, en realidad es un calentamiento global que no es compatible con la vida en un determinado plazo. Por lo tanto, hay que pensar en esas nuevas formas que significa la economía circular, no solamente porque es mucho más amigable desde el punto de vista de la relación de la economía con el medio ambiente, sino que a su vez también es mucho más eficiente desde el punto de vista de la ecuación económica. Obviamente que como eso afecta a muchísimos intereses fuertemente concentrados, es combatido. Pero hacia esos puntos tenemos que ir nosotros. Esas tienen que ser las agendas, en vez de estar planteándonos cuestiones puramente coyunturales para sacar una ventaja, que es pan para hoy y hambre para mañana. Y finalmente una cuestión del tema partidario. Yo creo que es imprescindible que nosotros reconstituyamos un partido de los grandes centros urbanos, un partido que históricamente, con todo el respeto que tengo por correligionarios de todo el país, por supuesto, el radicalismo fue protagonista de grandes transformaciones y cambios cuando conectó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires con el radicalismo de la capital federal, con el radicalismo de Córdoba, con el radicalismo de Santa Fe. Estamos en una oportunidad de poder hacerlo. Yo creo que podríamos definirnos ideológicamente con un pensamiento socialdemócrata moderno, pero que a su vez tenga propuestas muy, pero muy concretas para ir fijando la agenda. Equilibrio, control, garantizar para la salud de la República alternancia en el ejercicio del poder, pero sobre todo construir una alternativa política con un profundo contenido socialdemócrata, que significa mayor sensibilidad, que incorpore también la cuestión de género como una cuestión central, y no que nos hagamos los distraídos cuando tenemos algunos exponentes del más alto nivel, por ejemplo en el Senado de la Nación, que votan lo contrario de lo que implica una correcta política de profilaxis por parte del Estado, que esto es que debe ser la preservación de la salud del pueblo argentino, por caso en la cuestión de la despenalización del aborto. Cuando le hacemos un homenaje a Florentina Gómez Miranda, recordemos, yo fui diputado con ella cuando ella le gritaban: Florentina, sos una asesina. Y nosotros la bancamos en ese momento y todo lo demás. De esa historia venimos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar lo mejor de nuestra historia, transformarlo a reivindicaciones específicas que puedan constituirse en un gran conglomerado de una reivindicación general. Y el radicalismo no tiene que ser sectario. Pero el radicalismo, hace un rato estuve en un Zoom con Martín Lustó, y a una pregunta que le hicieron le decía si el radicalismo tenía que ser nuevamente la columna vertebral. Él contestó: más que la columna vertebral, que da algo así como el esqueleto, está bien, nosotros tenemos una estructura y siempre nos vanagloriamos de que tenemos una estructura nacional, tenemos que ser el corazón y el cerebro. Y eso tenemos que ser. Después tenemos que tener toda la amplitud necesaria. Yo creo que hay que reformular, por lo tanto, nuestras políticas con el liderazgo fuerte de un radicalismo renovado. Eso es a lo que apuntamos. Si nosotros cumplimos con ese objetivo, seguramente estamos muy bien encaminados en una situación que es extremadamente compleja como la que hoy vivimos. Muchísimas gracias y espero no haberme excedido. Bueno, muchas gracias, Freddy. Muy buenas reflexiones. Y estamos llamados a
a ser fuertes y a imponernos un poco más, ¿no? Con nuestras ideas, sea en una alianza o en el ámbito, ya sea en el campo político abierto. Carla, ¿querés decir algo? Porque te veo ahí como entusiasmada. Estás muteada, ¿no? Bueno. No. ¿no? A disposición de las preguntas, me encantó como siempre escuchar a Freddy, es un placer. Lo extrañamos, que volvimos a escuchar, mira, hace años que yo ya Animales Sueltos no lo escuchaba, pero cuando empezó el Freddy, la verdad que había programas para grabar, porque eran como unos buenos, bueno, hace mucho que los radicales no hablamos, y está buenísimo, yo recuerdo, solamente digo esto, mi generación se formó con los radicales escuchándolos. Nosotros teníamos dirigentes que cada vez que hablaban anotábamos, y ahí a partir de eso, porque uno aprende en política imitando cómo se hace, es un oficio, y la verdad que esta nueva generación ha perdido ese gran capital de formarse con dirigentes, y entonces me parece que los tenemos que sacar del closet, tenemos que mostrar lo que somos, y me encantó eso del corazón y el cerebro, bueno, me encantó, así que bueno, reivindico estos lugares realmente, eso quería compartir. Bueno, muchas gracias a todos. Lamentablemente Gustavo Pose no llegó, está en otra reunión y parece que se hizo más larga. Está Walter Caruso, que nos va a transmitir un saludo de Pose. No sé, Marcelo, si le... Sí, igual. Hola, ¿cómo están? Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Lamentablemente teníamos agendado este Zoom a las 6 de la tarde, y cuando se produce el cambio ya habíamos tomado compromiso para estar en otro Zoom, así que les transmito el saludo de Gustavo, y no falta oportunidad de generar otro para que podamos estar presentes la semana que viene cuando ustedes dispongan. Así que bueno, transmito las disculpas correspondientes, pero fue un cambio de agenda por el Zoom que tuvimos antes con Martín, y ya tenía compromisos tomados, y en este momento está haciendo justo contestando preguntas en el otro Zoom. Así que pido las disculpas correspondientes, los saludo a todos, y la próxima obviamente vamos a contar con la presencia de Gustavo. Bueno, muchas gracias, Walter, y saludos de todo este grupo. Había algunas preguntas, no sé si alguien quiere hacernos alguna más. Había algunas preguntas en el chat. Básicamente, las que yo alcancé a ver tenían que ver con la exposición de Carla. Vamos a tratar de hacerlas rápido para que no se haga tan largo. Y Héctor Esquiza preguntaba, desde Punta Indio, nos preguntaba a Carla, básicamente, que hablaste de los distritos del conurbano, sobre la regionalización. ¿Qué opinabas sobre la regionalización? Y también, si parte de tu exposición, esto lo preguntaba Sergio Castro, tenía que ver que había que romper con que tu exposición nos llevaba a una ruptura con el PRO. Así, muy directo fue la pregunta. Eso por ahora, y después vamos pasando más preguntas. Y ahí no sé si vos, Marcelo, tenés alguna más para... Tengo dos personas que levantaron la mano, que son Gerardo San Martín y Héctor Zavala. Así que pedimos a ellos que anoten la pregunta en el chat y la leeremos. Y también José. Bueno, genial. Acá hay también algunos. No sé, Carla, si querés responder ahora. Sí, perfecto. Respondo ahora muy brevemente. Perfecto. Con respecto a la pregunta de Héctor, el tema de la regionalización en los distritos del conurbano, no, yo creo que, digamos, fue una buena propuesta esta idea de pensar la territorialidad de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que Argentina es considerada como uno de los federalismos más distorsivos del mundo. Hay muy pocas democracias presidenciales, muy pocas, pero afectan a millones de personas, por decir Estados Unidos, Canadá, la India, ¿no? Es decir, Australia, Alemania, son las más difíciles de gobernar, pero Argentina lidera
la simetría proporcional, digamos, poblacional. Es un caso de federalismo distorsivo. Todos sabemos que la provincia de Buenos Aires es un país dentro de un país, ¿no? Como que Estados Unidos tiene California ¿no? Y en Nueva York siempre son, Brasil tiene, obviamente, Río de Janeiro, San Pablo, pero, es decir, y Argentina tiene la provincia de Buenos Aires, un país dentro de un país. Bueno, no era así cuando se pensó. La propuesta que tuvimos fue dividir la provincia de Buenos Aires, pero eso no es posible, no es una solución que por ahí está buena pensarla y decirla, pero no, políticamente no va a ocurrir. Entonces, si algo no va a ocurrir, no es una solución. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer? Volver a crear esa provincia que no esté sobrepoblada, en el sentido de que haya como una desproporción entre la provincia del interior y el conurbano bonaerense, porque son dos provincias en una. Pero la salida no es dividirla, algo que no va a ocurrir. Entonces, ¿la salida cuál es? La salida es lo que han hecho los países que, como Argentina, tienen estructura de pobreza en los centros urbanos. Uno de los modelos exitosos fue Lula. ¿Cuál es? Bueno, entonces tenemos que tener una estrategia de desarrollo focalizado en el interior. Entonces, ¿por qué viene la gente? ¿Por qué viene la ciudadanía a buscar? Porque había un patrón de desarrollo, porque uno viene a buscar bienestar a la ciudad, porque está peor, aún estando mal en el conurbano. Entonces, el punto es volver a generar proyectos regionales en el interior que sean, digamos, enclaves de desarrollo, muy focalizados. Entonces empieza a generarse la democracia como hábitat, porque lo que se ha perdido ahí, y hemos perdido la perspectiva de que la democracia es un proyecto colectivo de bienestar. Entonces, y lo primero que tenemos que sentir es que la democracia es un hábitat, es un modo de vivir. Y eso lo hemos perdido. Entonces, bueno, lo hemos perdido porque hace años que no pensamos país. Pero lo que digo es, hay experiencias exitosas de que así se ha empezado a hacer. Y así entonces uno empieza a tener un buen vivir, llevando el desarrollo y distribuyendo los incentivos al desarrollo, focalizados en áreas que tienen que desarrollarse. Esa Argentina aún no se pensó, y yo creo que hay que pensarla. Bueno, ese era el punto en que me parece que es la salida, ¿no? Tenemos, bueno, el federalismo es una herramienta positiva, las universidades son otras, ahí también tendríamos que pensar, digamos, no abrir tantas universidades, bueno, creamos como 14 que ofrecen lo mismo, en la misma área, cuando nosotros podríamos hacer el modelo europeo, que tienen pocas buenas, y no sé, en el norte arte, en el sur física, y entonces ahí tenemos también todo un proyecto de distribución poblacional, pero hay muchas cosas para pensar esa estrategia. Recuerdo que en el Senado hay una comisión que es población y desarrollo, pero no hay proyectos de este tipo. Bueno, hay que hacer funcionar esa inteligencia de cómo equilibrar territorialmente y poblacionalmente federalismos tan distorsivos como los nuestros. Segundo, no, yo estoy a favor de Juntos por el Cambio, creo que la coalición, y Cambiemos aún con toda su experiencia positiva y los grises que tuvimos, equilibró la competencia presidencial en Argentina. Lo que quiero decir es que tenemos que leer bien, porque si nos confundimos cuando leemos, entonces la verdad que en lugar de tener una estrategia de crecimiento y de consolidación, lo que hacemos es no darle potencia competitiva ni gubernamental a esa coalición. Entonces a mí me pareció muy interesante lo que dijo Freddy, que es lo que nos olvidamos. Lo que hace fuerte una coalición es la identidad diferenciada de los partidos que la componen. Y bueno, hay un montón de cosas que podemos aprender. Miren, lamento tanto el Brasil actual, lamento tantísimo esa situación, porque la verdad que cuando el aprendizaje de Brasil, si tenemos que hacer la cuestión comparada de las formas de gobierno de coalición, la llegada de Lula al gobierno fue un avance enorme para la democracia brasileña. Fíjense que en Brasil, por primera vez, en 1987, se terminó el voto calificado porque los analfabetos no votaban. Fíjense en la construcción de ciudadanía, lo que nosotros teníamos desde 1918, ¿no? 16. Bueno, entonces, eso fue, y el Partido de los Trabajadores fue el partido más institucionalizado y organizado de Brasil. Fue interesantísimo porque decidieron competir desde adentro. Es un proceso interesante. Cuando Lula ganó, necesitaba formar coalición con 20 partidos para gobernar. No lo hizo en el Parlamento. Lo llevó al gabinete. ¿Qué gabinete tuvimos nosotros? Bueno, si vamos a tener una coalición desde la cual queremos producir bienestar, tenemos que pensar con inteligencia, no tiene que ser un eslogan. Porque nos quedamos en el eslogan y creímos que si seguimos haciendo lo mismo que hicimos en Cambiemos, que parecía un partido
y no una coalición, entonces no aprendemos de lo que hicimos mal. Por eso, ¿cómo vivimos ese ciclo? Con esa especie de frustración de que pudimos y no hicimos, porque la sensación y la buena noticia es que Alberto no creó el albertismo, porque si hubiese creado el albertismo y la moderación de Alberto hubiese triunfado, hoy no tendríamos centro para poder politizar. Y hubiese nacido un proyecto de hegemonía del peronismo sensato. Bueno, tenemos todavía un margen de competitividad, pero no vamos a volver a ser gobierno si solamente militamos lo negativo y el rencor, porque la clase media se asusta, la clase media quiere sensatez. Entonces no es que votó a Cristina, votó a Alberto porque Alberto parecía moderado. Miren, la sociedad no se equivoca, tiene una inteligencia estratégica y competitiva, lo que pasa es que nosotros le hacemos la vida muy difícil al elector argentino, muy difícil. ¿No? Lo votamos a Macri porque era la política del acuerdo, y el 2015, todo, ¿no? El 2016, el primer año, todo el mundo se relajó, y vino la política de la homogeneización, y nadie sabía dónde estaba situado. Entonces hicimos kirchnerismo invertido, no va más, perdimos tiempo, teniendo que cosas insólitas, los medios, la calle, el control del Parlamento, porque la verdad que se había logrado una cohabitación muy buena siendo minoría, se había logrado una dinámica gubernamental, y tuvimos plata, incluso cuando nos fundimos nos dieron plata. Bueno, no pensamos en construir país, hicimos oficialismo, no gobierno. No va eso. Nosotros, y no es el PRO el que hizo las malas cosas, el radicalismo no tuvo un no contundente. Entonces, ahí está. Necesitamos, obviamente, fortalecer esa coalición, pero se va a fortalecer si nosotros nos animamos a hacer lo que somos. Una coalición sin política no va a ningún lado, más política que nunca. Eso es lo que tenemos que hacer, y está muy bueno, pero lo tenemos que hacer nosotros que tenemos más experiencia, no hay que tener temor en eso. No hay que tener temor. Se construye desde el vigor, se construye desde la diferencia. Entonces, ese era el punto. Y después, bueno, esas eran las dos preguntas, me parece. Bueno, muchas gracias, Carla. Marcelo, ibas a hablar vos. Ibas Sí. a decir algo. Hay una pregunta de Aldana Jurado, déjame que la ubico. Sí, hay muchísimas preguntas. Sí. Aldana nos preguntaba, acá la tengo, yo la escribí, ¿qué opinan de la renta básica universal y de su forma de financiamiento? Y había otra pregunta en un sentido parecido, que cuál sería la forma de... ¿qué tipo de desarrollo económico deberíamos buscar? Y básicamente de estrategia de producción deberíamos buscar. Esta última estaba dirigida a Casela, que me parece que se nos fue. No, me dicen que está conectada, pero no lo puedo ver. Sí. Entonces, tendríamos esas dos que tienen que ver más con la cuestión económica y de desarrollo. ¿Sí? Te tiro una más, así hacemos bloque de 3 y vamos adelantando preguntas. Sí, perfecto. Hay una que hace Alejandro Caviglioni, dice algo sobre la insistencia en la reforma judicial y quiero saber por qué no vamos en contra del DNU. Me cuido, pero reclamo la libertad de circular, ¿por qué la UCR no dice nada? No sé quién quiere empezar respondiendo. Yo puedo hablar de la... Casela habla. Sí. Quisiera referirme a la asignación básica universal. Nosotros tenemos un antecedente que debemos recordar. Crisólogo Larralde protagonizó un episodio muy importante en la historia social del radicalismo. El primero de mayo en el año 1961. Larralde murió en el 62. En 1961, Larralde dio por Radio El Mundo un discurso conmemorando el Día del Trabajador. En ese discurso desarrolló las bases de la política social de la Unión Cívica Radical e incluyó una anécdota
que es curiosa y que me vale la pena repetir. La anécdota consiste en una entrevista entre uno de los fundadores del sindicalismo norteamericano, que era en ese momento secretario general del gremio del tabaco, y además presidente de la AFL, American Federation of Labor. Y su entrevistado argentino fue Carlos Pellegrini. Fíjense ustedes, Carlos Pellegrini. Es una relación rara, que uno no debe, que sorprende. En esa relación el sindicalista norteamericano le explicó a Carlos Pellegrini las luchas que el movimiento obrero había desarrollado en el mundo industrial. Y Carlos Pellegrini escuchó con atención y finalmente le preguntó: usted habla de alcanzar los objetivos finales. ¿Cuáles son esos objetivos finales? Y el dirigente norteamericano, el dirigente obrero norteamericano le dijo: oh, no, doctor, no. Para eso falta mucho. Lo fundamental es seguir peleando. Larralde agrega: por supuesto, el dirigente sindical sabía bien cuál era el objetivo final. Simplemente le dijo a Carlos Pellegrini que la lucha debía continuar, ese es el sentido de su propuesta. Y agrega Larralde inmediatamente: para los radicales, la meta es la supresión del régimen del salariado. Fíjense ustedes, la supresión del régimen salariado. ¿Qué quería decir Larralde con esto? Larralde no quería decir que había que dejarle pagar el sueldo a los trabajadores, para nada, totalmente lo contrario. Lo que quería decir es que había que reemplazar el concepto tradicional de salario por una visión distinta. Toda riqueza es producto social. Solamente algún tipo específico de riqueza es producto de un hombre, una persona individual, un artista, un creador. Pero en general la riqueza que nos permite vivir con cierta calidad de vida es un producto social. Todos participamos en su creación. Y por lo tanto, en la medida en que participamos en la creación del producto social, tenemos derecho a participar de ese producto. Por lo tanto, cambia la esencia conceptual del salario. El salario no es relación de dependencia, no es compraventa de energía laboral, pasa a ser otra cosa. Pasa a ser el derecho a participar en la riqueza colectiva. Ese es el sentido que Larralde le daba a la supresión del régimen del salariado. Quería suprimir la concepción histórica del régimen salariado, que establece una dependencia social, una dependencia económica y una dependencia jurídica. La dependencia social es el patrón por arriba y el trabajador por abajo. La dependencia económica es el patrón paga y el trabajador vende. Y la dependencia jurídica es el patrón manda y el trabajador obedece. Eso, con el concepto de Larralde, desaparecía. La participación en la riqueza social era un derecho del trabajador, no era una compra-venta. El trabajador dejaba de ser una mercadería para convertirse en un protagonista del proceso creativo en igualdad de condiciones. La idea de la asignación básica universal tiene algo de eso, Por supuesto, requiere un sistema productivo y una forma de creación de riqueza que sea suficiente para abastecer a toda la sociedad, para incorporar a toda la sociedad. Ojalá pudiéramos llegar en algún momento. Creo que eso significaría un salto cualitativo muy fuerte, pero siempre y cuando consideremos esa asignación no como a un privilegio o una generosidad legal, o una generosidad estatal, o una generosidad gubernativa. Se trata de la concepción de que el hombre tiene derecho a cierta calidad de vida simplemente por participar en la creación de la riqueza colectiva. ¿La otra pregunta cuál era? Vos me dijiste dos. Bueno, sí, ¿cuál sería el modelo de desarrollo productivo que se debería encarar? Bueno, eso da para una tesis. Eso para una larga discusión. Argentina tiene una ventaja comparativa que es su capacidad de creación de alimentos, ¿no es cierto? Eso está claro. Por supuesto, eso tiene que ser necesariamente una base de la riqueza argentina. La producción agroalimentaria tiene que ser una base de la riqueza argentina. Me parece que nosotros seguimos
un estado de subdesarrollo que depende en gran medida de qué hacemos con los productos primarios que producimos. En general, los exportamos como vacas cortadas por la mitad, granos a granel. De esa manera, difícilmente creemos la capacidad de generar trabajo que esta sociedad necesita, y además estaremos siempre dependiendo del mercado externo y los precios que se fijen fuera de la región. Por lo tanto, tenemos que evolucionar, esto lo dice todo el mundo, de la producción de granos y carnes a la producción de alimentos elaborados, con un valor agregado. Tiene que ser un salto cualitativo importante. El sector agropecuario produjo en los últimos 20 años, 20, 25 años, una transformación tecnológica que no podemos negar. Creo con seguridad que el sector agropecuario ha sido el sector económico que produjo un salto cualitativo más notable desde el punto de vista de la aplicación de tecnología. Por lo tanto, esta visión tradicional del oligarca terrateniente que manejaba la estancia desde Palermo Chico, esas cosas que ya no existen más. Puede existir alguno que tenga nostalgia o que quiera seguir operando así, pero el productor agropecuario de hoy es un hombre que invierte en tecnología, invierte en ciencia, se forma, contrata profesionales de primer nivel, desarrolla una forma de trabajo que ha permitido pasar de las 40 o 50 millones de toneladas que producíamos hace 25 años a 150 que estamos produciendo este año. Falta el salto posterior. Y para eso hay que tener una programación, es decir, hay que tener una planificación. Pero no es el único tema. Nosotros tenemos fuerte capacidad en materia informática, en materia científico-tecnológica, en el área del desarrollo de empresas digitales. Tenemos que profundizar ese desarrollo. Nosotros tenemos la posibilidad de avanzar en términos de turismo, por ejemplo. Me parece que son en materia de servicios. Tenemos que armar un esquema de desarrollo agroindustrial, un esquema de desarrollo científico-tecnológico en el área digital, y tenemos que armar un esquema de desarrollo en materia de servicios que nos permita dos cosas: mejorar la calidad de los productos que desarrollamos y al mismo tiempo generar trabajo. El trabajo requiere una visión moderna. Estamos viendo, estamos percibiendo, esto es evidente, está dicho por gente de mucho nivel, que el trabajo humano ha perdido importancia en la creación de riqueza. Y por lo tanto ahí hay un cuello de botella que habrá que afrontar decididamente. Habrá que buscar los métodos que en algunos lugares de Europa se están ensayando. La jornada laboral, el horario de trabajo, los días de trabajo, es decir, distintas variantes que permitan generar empleo para todo el mundo. Pero eso requiere una economía fuertemente productiva. Si no hay base económica, no se puede financiar. Por lo tanto, me parece que a esto debemos apuntar, generando la idea de que el progreso en el desarrollo tecnológico y científico debe estar acompañado por capacitación para que todo el mundo tenga posibilidad de incorporarse al sistema, y en segundo lugar, con una economía productiva que genere los recursos para financiar. Bueno, muchas gracias, Cachi. No sé si Freddy o Carla quieren agregar algo a esto, y después tenemos una preguntita más sobre tema más partidario, y ya vamos a ir cerrando porque se está haciendo la hora de la cena. No sé si quieren agregar algo a esta cuestión económica. Freddy, ¿no? Carla, ¿no? Bueno, les paso un par de preguntas que tienen que ver con la cuestión partidaria. Una es sobre qué opinan Freddy y Carla sobre el tema de los dichos de Ernesto Sanz de pedirle apoyo a María Eugenia Vidal para el oficialismo del partido, y la otra, cuál sería el rol o el ayornamiento que necesitaría el radicalismo para transformarse de un partido de masas a un partido más moderno y actualizado
que tenga más relación con la sociedad, como hoy nos expresaba Carla. No sé quién quiere hablar. Bueno, voy a tomar primero el tema. Bueno, a mí me produjeron vergüenza, sinceramente. Me parecieron humillantes las declaraciones, humillantes para los radicales. Pensemos que Sanz hace un tiempo dijo que dejaba la política activa, todos sabemos que no, que siempre estuvo entre bambalinas, tratando de garantizar pequeños nichos de lugares donde podía incidir, como por ejemplo en el ámbito de la justicia, de manera muy negativa, ¿no? Pero yo llamo solamente la atención, porque Cachi hizo una carta en su momento de respuesta que yo suscribo plenamente. Pero llamo sobre un punto. Se podría aceptar que otro dirigente de otro partido opine sobre una candidatura pública, por el perfil, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos ante la posibilidad de elegir autoridades partidarias. A ver si nos entendemos. Pedirle auxilio, ayuda a un dirigente de otro partido para que se meta en la interna de elección de las autoridades de nuestro propio partido, es el ejemplo más vergonzoso, más humillante de la sumisión, de la entrega y de la indignidad. A mí se me ocurre solo decir eso. No me parece que merezca el mayor análisis. Y además con una trascendencia que le dan algunos medios a todo esto, porque está clarísimo entonces los intereses que representan y los intereses que defienden, que no son los intereses justamente populares y demás. Me parece muy indignante. Pero quedó una pregunta que yo quiero hacer de mi amigo Alejandro Caviglione antes, que yo quiero, aunque sea rápidamente, responder. Está clarísimo que no puede haber una reforma judicial sin un amplísimo consenso. Y ya lo he dicho muchísimas veces públicamente. Empecemos, entre otras cosas, por volver al texto de integración de equilibrio de la ley del Consejo de la Magistratura, que impida que un solo sector practique los 2/3 para bloquear el corazón de ese organismo, como es la designación de magistrados o la posibilidad de acusación de los magistrados. Porque el cuestionamiento principal está en el tema de la justicia federal, donde tramitan las causas principales por cuestiones de corrupción. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que ser firmes. Y por supuesto tenemos que buscar el equilibrio entre la preservación de la salud y también la práctica de libertades individuales en cuanto a ejercer la protesta, la manifestación, la posibilidad de las actividades económicas, las actividades industriales, etc. Por lo tanto, en eso también tenemos que ponerlo también por delante en la agenda. Pero, repito, lo de Sanz me parece sencillamente indignante y humillante para cualquier radical. Carla, no sé si querés respondernos la otra pregunta. Sí. Y la segunda era, ¿cuál sería el rol de un radicalismo ayornado? Digamos, ese sería... Bueno, primero que coincido con Fede con respecto al tema de Ernesto, y también creo que los radicales tenemos que volver a sentirnos cómodos con lo que somos. Los radicales siempre tuvimos discusiones porque somos un partido apasionado que siempre pensó la política, y no puede ser que la política sea vivida con una sospecha. Y eso me parece que tenemos que volver a construir lo que somos, con frescura, con naturalidad, la política del disenso. Hemos tenido internas tremendas en la historia política del partido, y siempre eso nos ha favorecido porque discutimos visiones, contenidos. Entonces no tenemos que tener esos pudores. Eso me parece que es volver a recuperar esa frescura de pensar con política, y además esta idea de que la política no es una historia personal, es una historia colectiva.
A mí me parece que eso, digamos, bueno, está bien, es la posición, ¿no? Pero, digamos, me parece una profunda declaración de debilidad, porque es lo de Ernesto, digamos, me dio como un poco lo que sintió Freddy, un poco de pudor, la mirada que tienen sobre nosotros, porque entonces qué debilidad, como no, acuso a mi mamá y a mi papá que me están queriendo competir, no sé, una cosa, le puso en evidencia un poquito la poca legitimidad del proyecto del radicalismo bonaerense durante Cambiemos. Entonces me parece también un incentivo para de alguna manera recuperar ese radicalismo que incomode, que haga ruido, que tenga territorio, que sea genuino. Me parece que va en esa dirección y estuvo bien poder, digamos, verlo así. Después, sí, creo que también quedarnos tranquilos de que en el Congreso, obviamente, la reforma judicial es una propuesta absolutamente desubicada, digamos, no es buena la reforma, no es buena en todo lo que tiene que ver la justicia federal. No es solamente los cargos, sino que digamos, hay una mirada ausente, que es lo que necesita la ciudadanía. Esa es una propuesta de reforma dirigida a resolver el tema de la política. Es una reforma para la élite, pero no hablamos de accesibilidad. Digamos, y el modo en que se está negociando es peor, porque el consenso se está negociando sobre el clientelismo. Y vamos a abrir un montón de instancias y demás, que es absolutamente digamos, desmedido. Pero bueno, por ahí va el oficialismo. A mí lo que me parece importante es que el radicalismo tiene que empezar a decir qué defendemos nosotros, porque la verdad que en estos 4 años nosotros tuvimos proyectos, no hablamos del impuesto de ganancia de los jueces. ¿Cómo el radicalismo no lo haber planteado? Nos silenciamos 4 años, así que nosotros en Cambiemos no tuvimos una propuesta que liderara de alguna manera la puesta a punto de las instituciones democráticas de la Argentina. Perdimos esa bandera, entonces no es cuestión de defender la república sin defender las reformas. Porque la república como está, las instituciones como están, no están funcionando bien. Entonces, lo bueno es decir, bueno, esta reforma no, porque esta es nuestra reforma, pero hoy no la tenemos diseñada. Un poco lo que decía Fred. Entonces me parece que es muy bueno esto de mirarnos. Si el kirchnerismo o el gobierno o el oficialismo nos pone propuestas, saber que nosotros tenemos una mejor, porque tenemos argumentos para representar mejor. Ese es el punto, y lo tuvimos siempre. Tuvimos una mirada, recién hablábamos de educación. Miren, yo quiero defender la idea de que tenemos que hacer una revolución educativa. A mí no me gusta la palabra emergencia en la Argentina, porque todo es emergencia. Y hace 10 años que vivimos en emergencia, yo voté 2 como diputada, y ahora resulta que todo es emergencia. Cada vez que decimos que la dirigencia política dice que algo es emergencia, estamos en emergencia alimentaria, de todo tipo, es para que la estrategia sea el salto hacia adelante. Ninguna emergencia, pocas y buenas políticas, las necesarias, como decía Cachi, lo inmediato, lo mediano a plazo, y la educación es revolucionaria, que es multidimensional. Sí, está probado, es un dato, y los radicales de hace años que no lideramos una reforma educativa en serio, todos sabemos que no es la brecha digital, que es peor que la brecha digital, porque la clase media abandonó la escuela pública. No tenemos actores sociales ahí, maestros solos, huérfanos por los sindicatos peronistas. Bueno, volver a recuperar eso. Entonces, ese es el radicalismo. ¿Cuál es el rol nuestro? Perder el miedo a los espacios públicos. Se hace política en los clubes de fútbol, se hace política, no ocurre eso en el Parlamento. Ahí, el radicalismo. Yo veo a nuestros adolescentes hace años que no vamos a los centros de estudiantes. Bueno, miren, tenemos que estar ahí, tenemos que estar en los centros de estudiantes liderando eso, porque el adolescente, hoy, ¿quién no fue adolescente? Bueno, los adolescentes quieren siempre un mundo justo y tienen derecho a empezar por la izquierda para después estar en el centro. Pero hoy el radicalismo no está ahí dándole una épica. Entonces, ahí tenemos que empezar a hacer lo que fuimos, ese partido sin pudores, pero sabiendo en claro las 5 cosas que hacen una identidad que enamore, que represente,
que dé épica a los jóvenes, a los adolescentes. Nosotros lo hicimos, no hay razones para no volver a hacerlo, solo no tener confianza en nosotros mismos. Así que por los colegios secundarios, vamos por los sub-18, por las universidades, y con confianza en que lo podemos hacer. Para eso tenemos que organizarnos, volver a tener ese partido ruidoso. A veces incomoda, pero está buenísimo que sea así. Así que, bueno, por ahí me parece que es la idea de ayornarnos. Bueno, lamentablemente ya es bastante tarde, nos han quedado muchas preguntas y participaciones pendientes. Esperemos tener alguna otra encuentro. ¿Sí? Perdón, Selva. Sí. Entró Gustavo Pose. Sí, ahora justo estaba cerrando las preguntas y bueno, le damos la bienvenida a Gustavo Pose, que nos va a dar unas palabras. No sé, vos, Marcelo, ¿te ubicaste? Tiene que desmutear él, está de coanfitrión. Gustavo, te tenés que desmutear. No sabemos. Ya estamos. Ahí estamos. Bien, bárbaro. ¿Me escuchan? Sí, bueno, bienvenido, Bien. Gustavo. Bien, Carla, escuché la última parte, pero es como el que agarra la película empezada, pero igualmente me gustó. Primero quiero saludarlo a Cachi, saludarlo a Freddy, si bien estoy en contacto con ellos de otra manera. Carla, felicitarte por la organización de la reunión. Transmitirles que tengo la alegría de poder compartir esos valores, de compartir esa búsqueda de recuperar la épica en el radicalismo, que por momentos siento que tengo la edad que tenía antes y quiero tener las oportunidades de las cosas que me perdí y de las cosas que tuvieron otros, y que el radicalismo lo vivo también con los aciertos, con los errores, lo vivo como la casa. Tengo la alegría de que mis hijos eligieron y son personas social y políticamente comprometidas, y por razones de exitismo, por razones de lo que fuese, podían haber elegido otros partidos políticos, y también son radicales, lo cual para los que nos dedicamos en política, que los hijos no nieguen la política y que sean comprometidos y que lo podamos hacer juntos, aunque no en todo pensemos igual, es una alegría enorme. Nunca vi una elección partidaria, solamente partidaria, que tenga una bisagra de época tan fuerte como esta. En realidad no la vi y la vivo con mucha emoción, así que para mí, si bien estoy en contacto con ellos, poder hacerlo con Cachi Casella, poder hacerlo con Federico, poder hacerlo con todos los que nos estamos acompañando y entendiendo además que el radicalismo, que no hay manera de producir una revolución contemporánea en el radicalismo, no se puede hacer si no es desde la provincia de Buenos Aires, que siempre el eje fue, como a la antigua, en la jerga, era capital, provincia, Córdoba, Santa Fe. Bueno, la responsabilidad nuestra es en la provincia de Buenos Aires. Confirmamos nuestra vocación frentista, pero sabemos que es con el radicalismo liderando en calidad de socio pleno. Les doy un abrazo grande a todos. Vengo de otro Zoom, que es un Zoom de salud por los temas estos de la semana. Muy bien, Gustavo. Saludos. ¿Qué hace, Cachi? Un abrazo. ¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo andás? Bien. Un abrazo, Gustavo, también de mi parte. Freddy, un abrazo grande. Yo quiero decir que Gustavo ha logrado en su gestión el equilibrio que tanto se reclama entre preservar la salud y mantener activo, fuertemente activo, el sector comercial e industrial. Me consta porque parte de mi familia vive en ese país. Así que mis felicitaciones, porque es lo que buscamos realizar. Un abrazo grande, Freddy. Muy bien. Bueno. Sí. Carla, muchas gracias. A Selva, a Cachi, a todos, un placer enorme, la verdad, escucharte, Gustavo. Te sigo a veces por televisión, los leo, porque cada uno a veces está en su oficio, ¿no? Y se está como ensimismado en la diaria, pero muy contenta de este radicalismo bonaerense que, bueno,
este debate que ha empezado. A veces me pierdo algunos Zoom, a veces los sigo a otros, y bueno, volvemos a pensar política. Está buenísimo esta especie de ruido, y está buenísimo. Así que, bueno, toda la energía para poder seguir construyendo y en todas las secciones. Así que, bueno, enorme alegría compartir hoy con ustedes. Bueno, les agradecemos a Cachi, si va a decir algo. No, despedirme, gracias a todos. Les agradecemos a todos los que estuvieron presentes, gracias acá a Marcelo, que estuvo manejando el Zoom, y obviamente, bueno, a los expositores, y esperemos que vayamos mejorando con el radicalismo, y también que podamos salir de esta situación engorrosa que estamos, sanitaria. Un saludo a todos. Gracias, Chao, Selva. chao. Gracias, Selva, y nos vemos a todos el día lunes a las 19 horas con la séptima. Sí. Un abrazo grande.